Hoy vamos a hablar acerca de las causas de canonización. Para hablar de las causas de canonización tenemos que hablar no de tiempos, sino de pasos. Son 4 pasos principales. Cada uno, digamos que es una meta. El primer paso es siervo de Dios. El segundo paso es venerable. El tercero es beato. Y el cuarto es santo. Digo que más que tiempos son etapas o pasos, porque si vemos la historia de los procesos en las causas de los santos, realmente es inmesurable. No hay una cantidad de tiempo que se pueda determinar. Cada causa es única y depende de muchos factores humanos, materiales y a veces circunstanciales, la historia, la política, tantas cosas. Pero enfoquémonos en lo que significan las causas de los santos. Primero, para que se dé inicio a la causa de un santo, los que forman los actores son las personas que están interesadas en que un hijo de Dios, un bautizado que ha pasado a mejor vida, lo consideran que llevó una vida de santidad o que en su testimonio de fe alcanzó el martirio. Este testimonio lleva consigo la fama en medio de la comunidad cristiana donde se movió el siervo o la sierva de Dios. Y entonces los actores, los interesados en que se inicie la causa, hablan con el obispo del lugar de donde vivió esta persona. Y al hablar con el obispo, ellos presentan ya un material que puede ser una pequeña biografía precisa, concisa y clara de lo que fue la vida de este siervo de Dios. Con ello, también hablar del por qué quieren que se inicie la causa, es decir, el valor que tiene la vida de este siervo de Dios en la iglesia, ya sea desde un instituto, si pertenece a la vida religiosa, o desde una diócesis, si pertenece al clero diocesano, o como laico, como cristiano. El obispo, una vez que recibe esta iniciativa, recoge el material necesario, esencial, y lo presenta a los obispos de la región para que hagan su parecer acerca de este asunto. Algo semejante a lo que llamamos amonestaciones en el matrimonio, donde el párroco presenta a los candidatos que se van a esposar a toda la comunidad parroquial. Y si hubiera algún impedimento, entonces el matrimonio no se puede realizar. Así también, esta consulta que hace el obispo, que desea o que tiene la inquietud de iniciar una causa hacia los demás obispos de la zona, tiene como objetivo esto: ver que dentro de lo que se conoce de esta persona que se quiere iniciar la causa, no haya nada contrario a la fe. Esto es algo que hay que salvaguardar de principio. Después, una vez que se recoge el beneplácito de los obispos, se pide al Vaticano, en Roma, que se dé el beneplácito para el inicio de esta causa. Y cuando el Roma, haciendo una pequeña valoración en cuestión de la doctrina de la fe, de que no hay nada contrario a que dé inicio a esta causa, entonces se manda un escrito, un decreto, donde el obispo oficialmente puede dar inicio a esta causa, con el permiso del Vaticano. Y de ahí en adelante, aquella persona cristiana, hombre o mujer, religioso o sacerdote o laico, que se cree que vivió las virtudes cristianas o que sufrió el martirio y que tiene una fama de santidad o del martirio,
Entonces, de ser un bautizado, adquiere el título de siervo de Dios. Este es el inicio de las causas en modo oficial, cuando la persona cristiana difunta es reconocida como el siervo de Dios. Y digamos que ahí, insisto, no es cuestión de tiempos, es cuestión más bien de dedicación, de esfuerzos, de constancia, de mucha fe y de unidad. De lo contrario, son las mismas personas quienes van a poner las trabas más difíciles de vencer. A veces el siervo de Dios es realmente un santo, pero si humanamente no está los medios adecuados, puede ser un gran obstáculo para que se lleve adelante la causa. Y entonces el obispo presenta a toda la diócesis donde se va a realizar esta causa, el inicio de esta causa, y también una comisión que va a recaudar los datos, las testimonianzas de las personas que conocieron al siervo de Dios o que han escuchado hablar del siervo de Dios. Claro está que estas personas tienen que ser bien escogidas. ¿Quién las escoge? Y aquí es donde las personas interesadas nombran a un postulador. Este postulador va a llevar adelante la causa en modo muy silencioso, pero muy necesario. Y esta tarea del postulador prácticamente es otro martirio. Si no es un martirio reconocido por la Iglesia, si es un martirio porque tienes que estar realmente convencido de lo que quieres hacer. ¿Por qué digo realmente? Porque te vas a encontrar con muchas trabas en el proceso. De por sí el proceso es largo y las trabas humanas lo hacen inmensamente más largo. Y me refiero no a días ni a meses, sino a años. En mi poca experiencia he conocido causas donde no un postulador, sino 3, 4, 5 o 6 postuladores han muerto y la causa aún no termina. ¿Por qué? Por todas las trabas que va encontrando en el camino quien ejerce este oficio. E insisto, no necesariamente por las virtudes o el martirio, sino por el ambiente en el que se mueve el proceso de esta causa. Por eso es muy importante, junto al desarrollo de la causa, la oración y la convicción. La oración para que esto sea de Dios, y si es de Dios, persevere, y la convicción de los actores o de las personas interesadas para que esto en unidad de iglesia salga adelante. Si no, es muy difícil. Podríamos pensar que un tema muy determinante es lo económico, pero realmente no, porque si bien es un proceso largo y costoso, pero si el siervo de Dios es santo, entonces sus mismos devotos o la providencia de Dios dará los elementos necesarios para que esto salga adelante. Realmente es lo que menos tendría que preocuparnos. Entonces, una vez que se recogen las testimonianzas verbales y también escritas de lo que haya acerca del siervo de Dios, ya sea de su propia mano o de otras personas que escribieron acerca de él, se recoge todo este material y se presenta al obispo. En muchas sesiones esta comisión trabaja para recoger todo este material. Y una vez que se presenta al obispo ya terminado, el obispo, analizándolo, confía en el trabajo de la comisión, cierra esta parte que le llaman el proceso diocesano y decide mandarla a Roma. ¿Para qué? Para que en Roma evalúen el material que se envía y si va de acuerdo a aquello que se exige del proceso diocesano, se comience con ello el proceso romano. Y siempre el postulador o otra persona designada es quien tiene que llevar este material que se considera secreto mientras que está en proceso, como en muchos procesos civiles.
es un material secreto que requiere mucha custodia, que requiere mucho respeto por el siervo de Dios, por las personas que dan testimonio, por el bien de la diócesis o del instituto religioso al que pertenece este siervo de Dios. Y una vez llegando a Roma, se da la valoración de lo que se elaboró a nivel diocesano, y si se cree que ya se reunió todo lo necesario, entonces se da pie al proceso romano. Y es aquí donde el postulador, en compañía de una persona señalada por la Congregación de la Causa de los Santos, va a trabajar en la elaboración de un documento que se llama Positio. Este documento de la Positio no escribe nada diferente de lo que hay en el proceso diocesano, pero es una síntesis, una valoración y una elaboración sintética bien estructurada de todo este material que se pudo recoger en la parte diocesana. Realmente es, si podemos ponerlo en un campo intelectual, es como una tesis, porque exige una metodología, exige el seguimiento del relator, que es la persona determinada por la Congregación de la Causa de los Santos, y la dedicación constante del postulador, que debería de tener no solamente un lugar aquí en Roma para habitar, sino también el tiempo necesario para hacer este trabajo, que es muy delicado, que es muy fatigoso, además de la devoción y de creer profundamente en que el siervo de Dios es santo o ha vivido el martirio. Este trabajo se lleva paso a paso, porque uno podría pensar, bueno, pues es mi proceso, y si el postulador es muy eficaz, es muy bueno, es muy intelectual, es muy capaz, muy dedicado, tiene una gran devoción al siervo de Dios, entonces esto lo puede hacer en un año, hasta en menos. Si fuera la única causa que el relator, la persona consagrada a esta causa por parte de la Congregación de los Santos, fuera el que llevara nada más una causa, pero este relator lleva muchas causas y asesora a todos los postuladores de cada causa. Y entonces, insisto, no es cuestión de tiempo, es cuestión de convicción, de dedicación y de perseverancia. Y hay que llevar siempre adelante las cosas. Cualquier traba humana que se presente, hay que saberla disolver con la paciencia, con la cautela y con todo el amor por la causa. Si no, estamos perdidos de principio. Esto no se hace rápido, no se hace en 5 minutos, no es algo express. Esto se tiene que hacer con el tiempo de Dios, porque si es santo, saldrá a la luz su santidad. Si es mártir, saldrá a la luz su martirio.